en su obra literaria. Pero sería un poco la comparación, había un poeta, no sé si alemán o inglés, que decía que el hombre cuando piensa es un idiota y cuando siente es un dios. Entonces, usted, en el caso de Camus y Sartre, un poco es obvio quién es el idiota y quién es el dios, ¿no? Jorge, ¿una pregunta? Calígula, entonces. Calígula se llama Marcello. Sí, lo sé. Sí, primero, quizás una cosa en común que tienen Sartre y Camus es que los dos perdieron al padre. Y ahí creo que en cambio hay trazos distintos, ¿no? Lo que hace que Sartre viva en un ambiente protegido y sobreprotegido, en una familia alsaciana, en fin. Y en Camus lo que hace es acentuar la miseria, la desprotección en un ambiente ya difícil, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte, Sofía, nuevamente, parece. Quizás esta idea de, la ausencia del padre acentúa lo que los psicólogos llaman esta ausencia del mandato del padre. Es decir, no tiene este apego por esta figura patriarcal, por digamos, apego por las instituciones, esta aspiración a tener las seguridades de lo que podría llamarse una vida burguesa, con estos logros convencionales, no le atraen, ¿no? Quizás ahí también investigar un poco cómo esta orfandad y este ambiente de infancia marcaron también su ruta política y filosófica y su creación también, ¿no? Bueno, el caso de Sartre es un caso psicoanalítica muy fuerte, porque se sabe, si se hubiese podido, uno intentó hacer que Sartre hacer un psicoanálisis de Sartre, ¿no? Y siempre se ha negado, porque él negaba la existencia del inconsciente mismo, ¿no? Y se sabe también que Sartre ha redactado el guión de la película de ya tengo un hueco de memoria, sobre el escenario Freud se llama, ¿no? Si alguien conoce quizás la película, Freud, Pasión Secreta, se llama la película. Es de un director muy conocido, que ahora no recuerdo, que Sartre ha escrito el guión, pero él siempre ha negado la existencia del inconsciente, y en esa época varios intentaron psicoanalizar a Sartre, siempre se negó. Bueno, es un caso, ¿no? Además era feo, que su madre hubiera querido que sea mujer, lo vistió de mujer toda la infancia, creo. Lo cuenta eso en Le Mot, su autobiografía. Y nada, entonces ya seguramente ha sido muy marcado por su pasado, sí, obviamente, la ausencia del padre, su fealdad, Y bueno, en el caso de Camus también, obviamente, sí hay esa correspondencia, la ausencia del padre, una madre que ni siquiera podía leer sus novelas, su madre no sabía leer. Buenas noches a todos. Yo también quisiera hablar un poco acerca de Albert Camus, porque se ve que él desde muy joven comienza, como militante del Partido Comunista Francés, comienza con las luchas. Entonces yo pienso que su obra sigue vigente, ¿no? Esto porque su obra no ha terminado, al contrario, sigue vigente y se siguen visualizando luchas en todo el mundo en general, ¿no? Entonces yo quisiera saber un poco, él tuvo la ausencia del padre y tuvo esa serie de problemas desde muy niño, y yo quisiera saber un poco cómo él comienza a darse cuenta de estas injusticias
en esa época, ¿no? Porque era un poco como que él se estaba dando cuenta lo que sucedía en ese tiempo. ¿A partir de qué momento se dio cuenta de las injusticias? Tú dices, tú preguntas. ¿Eso? Es muy difícil contestar esa pregunta, la verdad. ¿A partir de qué momento un hombre se da cuenta de las injusticias en el mundo? Seguramente, bueno, como intenté escribirlo en la carta que le redacté a Camus, su miseria puede ser, no sé, el inicio de todo, su miseria, la miseria económica en la cual vivió en Nigeria en esa época, su mamá que ni siquiera sabía leer. Cuando él se da cuenta, hubo como pequeños milagros en su vida de Camus, cuando por ejemplo su profesor Jean Grenier se llamaba, lo descubrió a muy temprana edad, ¿no? Se da cuenta de que él bueno, igual si no tenía los medios, los recursos para estudiar, tenía ahí una potencialidad muy grande de hacer algo grande en la vida, y lo ayudó, lo apoyó. Quizás no sé, esa luz dentro de la miseria hizo que se dio cuenta de lo que pasaba alrededor, ¿no? No lo sé, la verdad, es muy complejo. Buenas noches. Quería preguntarle a Marcello, él que ha interpretado a Calígula y está interpretando a Calígula, si es que él siente esas cosas que Camus habla acerca del actor, si él como actor se siente identificado con esas reflexiones que hace Camus acerca del actor como rey de lo perecedero, del tiempo presente, que vive y muere en el escenario, etc. Sí, definitivamente. Y todo este texto que ha leído Jorge hace un rato, que no lo tenía yo tan presto a la memoria antes y que me he confrontado con él ahora, sí siento verdaderamente que el actor, como todos lo sabemos, vive una vida en 2 horas o en 3. Escuchaba precisamente ahora Jorge mencionarlo una vez más, y una vez más hacía la reflexión con el Calígula que al costado estamos representando, mis compañeros y yo, y sí, absolutamente cierto, este mundo absurdo del teatro, ¿no? Este mundo de vivir una vida y representarla y llevarla hasta el extremo y vivirla a fondo y sentir para transmitir y llegar al espectador sobre algo que es absolutamente una mentira, sobre algo que es falso en nuestra vida, pero que utilizamos a nosotros mismos, a nuestro sentir, a nuestro cuerpo, para hacerlo verdadero. Creo que definitivamente y más que nunca me encuentro con esa verdad. Ahora haciendo Calígula y ahora haciendo teatro, viviendo un personaje cada noche, sí. Sí, pero una pregunta, Jorge, era si hay un elemento permanente, constante en la historia de la humanidad, es la violencia, la guerra y la muerte. Se duplica el tema con Camus porque él es un hombre solitario, vive la tragedia del padre que no lo conoce. Está ese famoso episodio que lo escribió Camus, le pregunta a su madre cuando va, y ya pasados los años, desesperadamente, dime cómo era mi padre, cuéntame algo de él. Y ella, su modestia, esta mujer argelina que es analfabeta, le dice, ya no me acuerdo, no sé cómo era tu padre. Él escribió justamente esta obra póstuma, que yo la he leído, que es El primer hombre, ¿no? Que está dedicada al padre, pero completa, que se encontró justamente en el coche que se destruyó ese día, en la valija abierta, se desperdigaron los papeles. Pero lo que quería preguntar a Jorge, porque nadie le ha hecho ninguna pregunta a él, es si tú tuviste en consideración, digamos, que esta violencia encarnada en un personaje que es un símbolo al mismo tiempo, es el símbolo de esta constante en el mundo, que es la violencia, que es la guerra, que es la destrucción, que es la muerte. ¿Tú lo tuviste en consideración así como un poco como este símbolo destructor que
que de una u otra manera rodea al mundo, nos acompaña al mundo y acompaña al mundo incluso en estos días. Sí, bueno, es algo que atraviesa la obra en todo momento, ¿no? La violencia y llevar al extremo el horror. Sin embargo, lo más difícil ha sido tratar de sacar la imagen de bueno, todo lo que conlleva ese nombre, ¿no? Calígula, desde el horror hasta la lujuria, hasta el extremo, qué sé yo, ¿no? O sea, cómo quitarle todas esas capas que contiene ese mismo nombre para llegar a lo que comentaba hace un momento, ¿no? Hacia la humanidad de este personaje. Claro, es finalmente absurdo todo lo que sucede en la obra con respecto a lo que él intenta, ¿no? Que todo sea equitativo. Pero definitivamente era uno de los grandes dificultades que hemos tenido, es no hacer un cliché o no hacer un tirano, claro, con un solo perfil, sino un ser humano, que eso ha sido muy difícil de lograr. Acotar algo a lo que dice Jorge, muy pequeño en realidad, pero como lo comentó Jorge hace un momento, hace unos años atrás, 12 años atrás exactamente, yo fui invitado para hacer el mismo personaje bajo otra dirección, y la propuesta, la visión de la directora fue aquella, digamos, la que generalmente, creo yo, se toma para este personaje del emperador romano. Hicimos más un tirano, hicimos más un personaje desquiciado. Incluso yo, en aquella oportunidad como trabajo de campo, fui como 3 veces, días completos, a un hospital psiquiátrico a observar a algunos pacientes para poder asumir un personaje. Creo que una cosa muy difícil para esta propuesta de Jorge hoy en día ha sido precisamente hacer un Calígula humano, si se quiere, humano. Ha sido lo más complicado porque, primero, que yo inevitablemente tenía un Calígula guardado de hace años atrás. Y cuando comenzamos con el proceso, lo primero que Jorge me decía, eso no, eso ya lo tienes y no lo quiero. Ese poder que estás manejando, esa vehemencia que estás manejando, no la quiero. Sácala. Esto en respuesta también a la pregunta, creo que lo que más ha querido Jorge es Calígula como un ser humano, como cualquiera de nosotros, con preguntas que quiere responderse. Yo quiero decir algo sobre eso porque vi la obra el sábado, me ha fascinado totalmente, justamente por eso, porque ya había leído la obra de Camus 2 veces y nunca había visto una representación tan humana de Calígula, ¿no? Un Calígula muy humano. Y también el hecho de que la locura de Calígula, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Calígula era un loco o no? Y yo creo que justamente que ahí estamos frente a una imagen muy fuerte de lo que todos somos en realidad. Y lo decía Camus, que cada uno de nosotros tenemos un Calígula escondido, ¿no? Entonces no es una locura en realidad, es una lógica que se lleva al extremo, ¿sí? Extrema lucidez y, como decía antes, tenía demasiada alma ese Calígula, ¿no? Entonces un humano llevarlo al extremo. Buenas noches. Quería consultarles a los miembros de la mesa cómo ustedes consideran que ha influenciado el tema de la nacionalidad en Camus. Si bien se sabe, él nació en Argelia y, bueno, más o menos pasados los 20 años viajó a Francia, pero ¿cómo influencia el hecho de tener, para los franceses le consideraban como un argelino, en Argelia como un pied noir, y cómo esto influye en su vida, en su obra, además? Y también hay una declaración que él da cuando recibe el premio Nobel en Suecia, de que él le sorprende que la academia le dé un premio a un argelino como él. Él lo dice literalmente así. Bueno, es un tema muy complejo también porque hay que ser francés para saber un poco cómo se recibieron y cómo se vieron los pieds noirs cuando llegaron a Francia. Es un tema un poco franco-francés, ¿no? En realidad. Camus era francés.
porque Argelia, bueno, era francesa, ¿no? Y él no es descendiente de argelios, ¿se dice? Argelinos, perdón. Es francés de raíz, ¿no? Solo que ha nacido en Argelia como todos los pieds noirs y bueno, ha vivido la mayor parte de su vida allá. Y cuando regresó a Francia, bueno, estuvo como todos los casos de los pieds noirs, considerado como un pied noir, pero era francés, más que todo. Y bueno, después viene la visión de los argelinos, que yo no la puedo decir porque no lo soy. Hay otra visión, ¿no? Supongo, de parte de los argelinos, que quieren también seguramente reivindicar un poco la grandeza de ese hombre. Pero yo creo que fuera de esos debates hay que celebrar, fuera de las fronteras, la grandeza de ese hombre, más que todo. Ahora, como se hace en cada rendezvous, voy a preguntar algunas cosas más personales a mis tres invitados. Voy a empezar con Marcelo. Je veux mon micro, por favor. Hay que responder de manera breve también, rápido. ¿Cuál es, a tu parecer, tu principal cualidad? No saber qué decir. Sí. ¿No? No sé, no saber qué decir. Dejémoslo. Ojalá fuera el talento. Y Sofía, el aspecto de tu carácter que más resalta. La honestidad. No soy muy fuerte hoy día, ¿eh? Quizás la honestidad, que es mi peor defecto también. Ah, muy bien. Y Jorge, ¿cuál es tu concepto de la felicidad? Estar en paz, tranquilo y con vínculos fortalecidos. ¿Y cuál es el defecto que sí podrías perdonar? ¿Yo? Sí. También la honestidad. También. Ah. Sí. ¿Y el defecto que no puedes soportar? La falta de verdad, la poca honestidad. Bravo, ¿no? ¿Y tu ocupación preferida? Soñar. ¿Tus poetas favoritos? Luis Hernández, Paul Eluard. Y tú dime el nombre de tu prosista preferido. ¿De mi qué? Prosista. Prosista. Sí, la prose. Céline. ¿Y tu plato preferido? El lomo saltado. Ah, bravo. ¿Y tus héroes favoritos? ¿Tus héroes? No, algunos autores, algunos cineastas, algo que me ha cambiado un poco la vida, algunos artistas. Ok. Y una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Podrías decirnos una frase con la cual se identifica? Jorge. Cada uno. Ellos tienen más suerte porque van a preparar un poco. Una frase. Sofía, entonces. Hay tantas. Todo lo que no me mata me hace más fuerte. De Nietzsche. Vamos pa'lante. Con fe. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Simplemente para informar que martes próximo, el 20 de mayo, en este auditorio, entonces una semana exactamente, el martes a las 7:30, tendremos otro rendezvous, un rendezvous excepcional también, con la venida del gran escritor francés Tahar Benjeloun. No sé si ustedes lo conocen, pero es un gran escritor que obtuvo el premio Goncourt en 1987. Además es miembro de la Academia Goncourt, es como el Nobel de Francia, ¿no? Más o menos. Y que dialogará con Jorge Bruce, un psicanalista peruano, sobre el tema del racismo, titulado "Nos habíamos choleado tonto". Entonces va a ser
el señor Bengelun se quedará en Lima unos 12 días, durante los cuales tendrá diversos encuentros literarios, pero es un gran escritor francés y es una ocasión de descubrirlo. La conferencia va a ser en francés, pero traducida en español, y Jorge Blues va a hablar en español, por supuesto. Yo quisiera agradecer de nuevo a nuestros invitados. Me parece una noche muy divertida y muy interesante también. Entonces, muchísimas gracias. Aplausos, por favor.